y podemos empezar. Muchas gracias, doctor. Adelante, Andrea, si quieres seguir compartiendo tu pantalla. Ok. Bueno, nuevamente bienvenidos a la sesión general a cargo del Servicio de Geriatría. Me presento, soy Andrea Laguna Costa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la toma de decisiones terapéuticas en el adulto mayor con COVID-19. El contenido de esta charla es conocer la epidemiología, conocer la valoración geriátrica, la evaluación funcional, la identificación de fragilidad, detección de probable deterioro cognitivo, la toma de decisiones y directrices anticipadas, pautas de tratamiento y por último las ideas clave. De acuerdo a la epidemiología y sus reportes en este último año por la pandemia por COVID-19, la OMS reporta que cerca del 95% de las defunciones en Europa incluyeron a personas mayores de 60 años y más del 50% de las defunciones ocurrieron en personas mayores de 80 años. Se ha demostrado que 8 de cada 10 defunciones ocurren en individuos con al menos una comorbilidad como enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial sistémica y diabetes. Wan y colaboradores reportaron formas más graves de la enfermedad en adultos mayores en un 32.8% con respecto a adultos jóvenes en un 18%. También se ha visto que durante la pandemia muchos adultos mayores con enfermedades crónicas tuvieron un cambio rápido del estado de salud con una evolución al deterioro o defunción. La valoración geriátrica es una herramienta que evalúa el estado de salud del adulto mayor a partir de la función física, mental, social del paciente, de su cuidador y de su entorno. Nos permite reconocer la mayor parte de problemas del paciente, instituir medidas terapéuticas específicas, elaborar planes de rehabilitación, medidas de prevención, optimizar la comunicación, disponer de forma adecuada los recursos y disminuir la hospitalización. Esto con el principal objetivo de mejorar la función del paciente. Sin embargo, una valoración geriátrica completa pues incluye mucho tiempo, tener la capacitación, lo cual pues en el contexto de COVID pues no lo contamos. Entonces, lo importante de esta charla es que quiero que conozcan los principales pilares de la valoración geriátrica para que los puedan llevar a cabo. La primera pues es la funcionalidad. Se define como la capacidad para desempeñar las actividades de la vida cotidiana, así como para la utilización de los instrumentos necesarios para la realización de dichas actividades. Es un indicador de la condición general de salud y también es pronóstico. Para evaluar la funcionalidad, una de las herramientas es el índice de Bartel. Permite evaluar la capacidad individual para realizar 10 actividades básicas de la vida diaria, como son comer, trasladarse de la silla a la cama, aseo personal, uso del retrete, bañarse, desplazarse, subir y bajar escaleras, vestirse, control de heces, control de orina. Nos permite conocer qué tan capaz, incapaz o qué tanta ayuda necesita nuestro paciente para realizar dichas actividades. Debemos realizar una sumatoria de estas actividades y se puntúa del 0 al 100. Este índice se caracteriza por fácil aplicabilidad e implementación. Es importante también saber que cuando hagamos esta evaluación debemos de hacerlo en un estado premórbido, es decir, preguntarle tanto al paciente si está en las condiciones o a los familiares cómo se encontraba el paciente 2 semanas previas a que tuviera la enfermedad. Vamos a clasificar a los pacientes en dependencia total, si tiene menos de 20 puntos, dependencia severa, si tiene de 20 a 35 puntos, dependencia moderada, de 40 a 55 puntos, dependencia leve, de 60 a 95 puntos, o independencia con 100 puntos. Otro punto a identificar es la fragilidad, la cual se define como un síndrome predominantemente biológico que conduce a una disminución de la reserva homeostática y resiliencia. Esto genera un incremento de la vulnerabilidad del individuo, con lo que nos va a llevar mayor uso de recursos hospitalarios, atención médica, incremento de morbilidad,
discapacidad e incluso la defunción. La escala que vamos a utilizar para identificar la fragilidad, en este caso, es la escala de Frail. Cabe mencionar que no es la única, pero es de fácil aplicabilidad, no requiere tanto tiempo y bueno. El primer ítem que vamos a evaluar, dentro de los 5 que tiene, es la fatiga. Vamos a preguntarle al paciente qué tanto tiempo se sintió cansado en las últimas 4 semanas. Todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, algo de tiempo, muy poco tiempo o nada de tiempo. Las primeras 2 respuestas se puntúan como 1, y el resto como 0. El siguiente ítem es la resistencia. Preguntamos al paciente, ¿tiene dificultad para subir escaleras? ¿Sí o no? El siguiente ítem es la actividad aeróbica. Vamos a preguntarle al paciente, ¿tiene dificultad para caminar 100 metros o 2 cuadras? ¿Sí o no? También el siguiente ítem es conocer las enfermedades. Preguntarle al paciente, ¿algún doctor le ha comentado que tiene alguna de las siguientes enfermedades? Y son 11 a interrogar, que es la hipertensión arterial sistémica, diabetes, cáncer, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, angina, asma, artritis, enfermedad vascular cerebral y enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene 4 o menos enfermedades, se puntúa como 0. Si tiene de 5 a 11 enfermedades, se puntúa como 1. La última es preguntarle si ha perdido peso. Si el paciente ha tenido pérdida de peso y esta corresponde a más del 5% de su peso habitual, se suma un punto. Ya con estos puntos podemos saber si nuestro paciente tiene 0 puntos, pues es un paciente robusto o fit. Si cuenta con 1 a 2 puntos, es un paciente prefrágil. Y si tiene más de 3 puntos, es un paciente frágil. Otro de los pilares que debemos evaluar es el estado cognitivo. Una escala muy útil para el paciente de primer contacto o cuando no tenemos tanto tiempo, pues es la escala de Mini-Cog. El objetivo de esta prueba es detectar un probable deterioro cognitivo. Es un instrumento simple y rápido, no tiene influencia significativa sobre el idioma, la cultura o la escolaridad, y nos permite identificar a quienes requieren de una evaluación más exhaustiva. Se evalúa en 2 secciones. Le vamos a pedir al paciente que, le vamos a decir 3 palabras al paciente y le vamos a pedir que las repita. Y además, que haga el esfuerzo de recordarlas. La siguiente sección se compone de pedirle al paciente que dibuje la carátula de un reloj con todos sus números y que sus 2 manecillas marquen las 11 y 10. Para evaluar esta prueba, le vamos a pedir al paciente que nos repita las 3 palabras que le mencionamos. Cada palabra que él repita se califica con un punto. Después, para evaluar el reloj, vamos a ver que el reloj cumpla con las características que le solicitamos. Si no cumple con alguna de ellas, le damos 0 puntos. Si tiene todas las características, le damos 2 puntos. Entonces, para evaluar esta prueba, tenemos que de 0 a 2 puntos es un probable deterioro cognitivo. De 3 a 5 puntos es poco probable que exista un deterioro cognitivo. Ahora bien, ya hicimos una valoración geriátrica, de manera rápida. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿mi paciente tiene criterios de ingreso a hospitalización? Ya que la decisión de enviar a un adulto mayor con certeza o sospecha de COVID requiere de la valoración basada en los principios de proporcionalidad y un tratamiento adecuado. Debemos saber que pues, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a infección por COVID-19. Y se ha reportado que factores de mal pronóstico como disnea, linfopenia y las comorbilidades pues conllevan a una rápida progresión y mal pronóstico. En adultos jóvenes se ha visto que la evolución hacia empeoramiento de la enfermedad se ve de 7 a 10 días. Sin embargo, en el adulto mayor la progresión es más rápida y se ha visto que pues es más o menos a los 5 días. Pero pues bueno, siempre tomando en cuenta pues que existen estos factores de mal pronóstico. Ya que tomamos entonces la decisión de hospitalizar a nuestro paciente,
Entonces debemos tomar en cuenta estos predictores de complicación, que son la fragilidad, la cual ya evaluamos previamente con escala de Frey, el estado funcional con el índice de Bartel y las comorbilidades, que pues es uno de los ítems que ya valoramos en fragilidad. Bueno, para continuar con el abordaje de esta clase, pues debemos recordar que las directrices anticipadas, ¿qué son? Bueno, son documentos que transmiten las preferencias de los pacientes en caso de que estos no puedan comunicarlas. Son un medio para proteger la autonomía del paciente y en el contexto sanitario permiten conocer el derecho a elegir o rechazar los distintos tipos de tratamiento. Durante la enfermedad aguda, los adultos mayores van a ser incapaces de expresar sus deseos. A menudo, pues, estas directrices anticipadas no están claras al ingreso hospitalario de un adulto mayor, por lo que la familia juega un rol importante para la toma de decisiones. Hay otro punto importante que cuando el paciente ingresa a hospitalización, pues va a limitar la expresión de sus preferencias, ¿no? Bueno, son varios puntos. En primer lugar está el aislamiento, ya que el paciente ingresa a un ambiente donde no se autorizan visitas, no comparten espacios comunes y no cuentan con auxiliares sensitivos como el auxiliar auditivo, lentes o prótesis dentales. Como ya vimos, hay un deterioro más rápido de la enfermedad, lo cual no permite tener un tiempo suficiente para discutir estas directrices anticipadas. También está el factor de la sobrecarga del personal de salud, que pues no permite tener un contacto adecuado con el paciente. Y bueno, pues como otro de los puntos, hay una exclusión de los cuidados intensivos en los adultos mayores por el simple hecho de la edad, lo cual pues no debería de ser. Dentro de la toma de decisiones también pues no debemos recordar los principios bioéticos, que en el marco de la ética clínica se considera primordialmente pues las necesidades y derechos individuales de los pacientes. Y para recordarlos pues es la autonomía, la cual apoya la decisión voluntaria e informada del paciente de acuerdo a sus valores y preferencias. La beneficencia, que es proveer el tratamiento que mejor convenga al paciente de acuerdo a sus características. La no maleficencia, la justicia, que es la adecuada distribución de los recursos sanitarios. Y bueno, debemos considerar diversos escenarios cuando nos enfrentamos a un paciente hospitalizado, como el primero, que es un paciente con un estado cognitivo normal, quien puede ser partícipe de la toma de decisiones. También está el paciente que tiene ya un deterioro cognitivo previo, el cual no nos va a permitir comentar todo este tipo de inquietudes, por lo que la familia, como ya hemos visto, pues juega un rol importante para la toma de decisiones. Y en un estado de emergencia como un COVID-19, donde el médico a cargo, de acuerdo a la evaluación clínica, la evaluación con enfoque geriátrico que va a realizar, pues va a tomar las decisiones que mejor convengan al paciente. Bueno, ya vimos dentro de la evaluación del adulto mayor con COVID-19, la valoración funcional, ya identificamos si cuenta o no con fragilidad, ya conocemos la perspectiva del paciente y o familiares, y pues a continuación debemos de realizar ya una toma de decisiones. Existen pautas de tratamiento. Tenemos al paciente con COVID-19 leve, en quien ya sabemos que no se recomienda la hospitalización, por lo que hay que favorecer la atención ambulatoria con ciertas consideraciones. Vigilancia de signos de deterioro, hay que otorgarle a los familiares y al mismo paciente. Debemos identificar si existe fiebre en el adulto mayor, la cual se define como una temperatura timpánica u oral de 37.2 grados, una temperatura rectal mayor a 37.5 grados o un incremento de 1.3 grados Celsius por arriba de la temperatura basal. También debemos considerar como signos de alarma el deterioro funcional súbito, nueva aparición o empeoramiento de delirio o empeoramiento del deterioro cognitivo. En pacientes con enfermedad moderada severa, vamos a dividirlos en 4 grupos. En todos ellos se va a indicar la hospitalización. Tenemos un primer grupo, el cual va a incluir a aquel paciente que tiene un buen estado funcional premórbido, es decir, tiene una dependencia leve o es independiente y ausencia de fragilidad. Este paciente es candidato a todo tipo de cuidados intensivos. El grupo 2 es aquel con buen estado funcional premórbido, es decir, igual
una dependencia leve o independiente y un paciente prefrágil. En este paciente debemos considerar la terapéutica invasiva. Sin embargo, pues el paciente puede ser atendido en una sala de hospitalización común. El grupo 3, es aquel donde se encuentran los pacientes, como ya vimos en la evaluación de Bartel, con una dependencia de moderada a severa, ausencia de fragilidad. Y bueno, en estos pacientes podríamos considerar el tratamiento invasivo de acuerdo a las comorbilidades preexistentes, pero pues siempre tomando en cuenta que a pesar del esfuerzo terapéutico, no se logra una mejoría hacia el estado premórbido. Y existe el grupo 4, donde el estado funcional premórbido es pobre y existe fragilidad. Entonces, aquí hay un alto riesgo de mortalidad, por lo que debemos enfocarnos en el tratamiento sintomático de los pacientes para poder liberar molestias, es decir, enfocarnos en los cuidados paliativos. Estos van a mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia, tienen un enfoque en la liberación de la sintomatología del dolor y el estrés, y bueno, la toma de decisiones sobre el final de la vida incluyen mantener o retirar tratamientos que no se consideren benéficos para los pacientes. Bueno, dentro de esta plática quiero que se queden como punto clave que nos encontramos ante una situación dinámica en constante actualización, pero pues es importante estandarizar un modelo para categorizar los recursos para los adultos mayores. Lo más importante, pues que la edad no debe usarse como un parámetro principal para la toma de decisiones. Y cuando un paciente no se beneficie de un tratamiento intensivo, se debe considerar pues el tratamiento paliativo, el cual pues es necesario para el control de los síntomas y sufrimiento del paciente. Como conclusión de esta charla, pues una valoración con un enfoque geriátrico es esencial para la toma de decisiones y para garantizar los cuidados adecuados, a niveles de tratamiento. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. No, pues muchas gracias, Andrea. Muy completa y muy concisa. Pues hoy tenemos bastantes invitados externos, por ahí algunos médicos internos de pregrado. Y pues me gustaría que, pues aprovechando el tiempo que tenemos, alguna duda que tengan para la doctora Andrea acerca pues de pacientes que van a ver, ya ustedes, a lo mejor algunos de los que son internos, o a lo mejor por aquí también tenemos algún médico general, o de otra especialidad, alguna duda que tengan acerca de estas situaciones, acerca de cómo abordar al paciente, cómo evaluarlo. Adelante, no sé si alguien tenga alguna duda. En el caso del minicog que necesitamos hacer el relojito, bueno, que el paciente necesita hacer el relojito, sí, bueno, es que a mí una vez me tocó que no sabía ni leer ni escribir, dijo que no podía hacer los números, ahí se puede evaluar de otra manera, porque sé que ese es como justamente para no hacer distinción si sabe leer o no, pero pues la vez pasada yo no lo pude aplicar. Bueno, pues simplemente esta prueba te ayuda a identificar si el paciente tiene un probable deterioro cognitivo, ¿no? Con eso pues ya vas a identificar si tiene o no por la situación en el ámbito escolar. Entonces, ameritaría tal vez hacerle otro tipo de pruebas que no requieren tanto tiempo. También está, por ejemplo, la escala de Pfeiffer, pero esa pues también necesitas tal vez un poco más de tiempo para poder realizarla. No sé qué me pueda apoyar en eso, doctor Chávez. No, de acuerdo contigo, y en caso de que tengamos algún cuidador primario, pues hay valoraciones subjetivas. Por ejemplo, tenemos el IQ Code, IQ Code, así se escribe, en el cual pues nosotros podemos determinar el estado cognitivo o una estimación del estado cognitivo previo del paciente, y es importante pues el tiempo que nos dio la doctora Laguna.
que pues son 2 semanas, o sea, hay que preguntar de 2 semanas para acá, porque muchas veces, pues a lo mejor pensamos que ya tiene un deterioro cognitivo establecido, cuando realmente la evolución del cuadro es de 15 días, y más bien, pues lo identificamos de una manera tardía al paciente, ¿no? ¿Qué opinarían, por ejemplo, algunos de ustedes? Eh, pues obviamente no los de geriatría, si el paciente llega, pues obviamente no lo va a pasar con el familiar y a nosotros al interrogatorio, pues no nos contesta, está totalmente apático, no nos entiende. ¿Qué podrían ustedes concluir con esa parte, con esa parte clínica que yo le estoy poniendo? Pues que sí tiene un deterioro, bueno, o que podría evaluarse después. ¿O que tenga un deterioro o que pueda evaluarse después? ¿Alguien tiene alguna otra punto de vista, algún otro punto de vista? Descartar, en primer lugar, que el paciente esté en estado de delirio. Ok, muy bien, Lolita, muy bien, ya ahí les diste ahí la respuesta a nuestros invitados. Y pues de los invitados, entonces, ¿qué conocen acerca de delirium? Porque es algo importante, ¿no? Que a mayor fragilidad o a mayores comorbilidades que tenga el paciente, pues mayor riesgo tenemos de desarrollo de delirium. ¿Qué conocen acerca del delirium? O es un concepto nuevo para los que nos acompañan, o incluso ahorita pues podemos hacer una aclaración a lo mejor acerca del delirium, la doctora Andrea. Adelante. ¿Algún voluntario? Bueno, pues ayer justamente vimos delirio y pues vimos que es un estado mental alterado agudo, es lo que estábamos diciendo así. em, bueno, el hecho de que sea agudo, pues es donde tenemos que evaluarlo de esa manera. Em, y bueno, ayer vimos que hay varios tipos de delirio y que cuáles vamos a identificar más fácilmente, como el que son el hiperactivo o el mixto, pero mm, y pues este delirio también puede traer más consecuencias en el estado, bueno, ya en el paciente internado, bueno, hospitalizado. Entonces, pues, esa Ok, muy pregunta. bien, Emilio. Ujú. ¿Qué medidas adoptarías tú, Emilio, para tratar de evitar que nuestro paciente caiga en un estado confusional agudo? 2, 3 recomendaciones que nos puedas dar, que hayas aprendido. Bueno, justo hoy también dijo la doctora que, pues, el hecho de no tener sus, bueno, bueno, ayuda visual o aparatos auditivos, pues proporcionárselos dentro de su estancia en el hospital para que no vayan a caer en delirio. Y otra, a ver, alguien más. Sí. Ok, alguien más, a ver, apoyan a su compañero. Ok, doctora Andrea, algo que les quiera comentar acerca de esta parte que pues ya lo tocaron, lo que es el deterioro cognitivo y una parte que sería el deterioro agudo, como el delirium, que es un estado confusional agudo, de inicio agudo, fluctuante, que acuérdense que son de las características que debe de tener y se debe de acompañar con inatención. Se puede acompañar o no con una de las siguientes características, que es la alteración en el estado de conciencia, en el estado de alerta y el pensamiento desorganizado, ¿no? Que esos son los criterios CAM que podríamos decir. Pero a ver, doctora Andrea, ¿qué podríamos en un mundo ideal nosotros recomendar dentro de las recomendaciones antidelirium que pudieran hacer nuestros compañeros, nuestros colegas? Pues que estuviera en un lugar, por ejemplo, si el paciente se encuentra hospitalizado, pues de preferencia que esté pegado a la ventana para que pueda discernir entre día y noche, que tuviera un reloj con números grandes para saber la hora, que hubiera alguien, en teoría un familiar o el cuidador,
para poder orientarlo, decirle qué día es, quién es, en dónde está, por qué se encuentra hospitalizado. No permitirle que tenga tantas siestas durante el día para que pueda dormir durante la noche y no tenga esa inversión del ciclo sueño-vigilia. ¿Qué otra cuestión? El uso, como ya decía Emilio, ¿no? de los auxiliares sensitivos, lentes, el auxiliar auditivo, el uso de su prótesis. Espero que no se me pase nada. Creo que nada más. ¿Qué opina, doctora, acerca de las sondas urinarias? Bueno, también no evitar pues invasión, ¿no? O sea, no tener tantas sondas urinarias o si no es necesario el uso de algún catéter o sondas nasogástricas que muy frecuentemente lo vemos, pues retirarlas. Muy bien, ¿alguien que quiera complementar? Yo quisiera, Carlitos, que retomaran el punto sobre la toma de decisiones, que al final es una parte primordial, porque se tocaron aspectos sobre cómo hacer una evaluación y cómo se tomaría la decisión de si se queda en su casa, si se ingresa a hospitalización o si el paciente requiere de manejo invasivo. Y a continuación mencionaron un poco sobre lo que es una directriz anticipada, pero me parece que no se ahondó sobre qué características deben de tener esas directrices anticipadas para ser válidas. ¿Qué es lo que ustedes han observado en la experiencia de pacientes mayores con COVID en relación a la expectativa del familiar y la expectativa del paciente y también la expectativa del médico? Porque por ahí mencionó también Andrea el aspecto médico en el que muchas veces se le niega o se le excluye de la terapia intensiva a un adulto mayor por el solo hecho de tener años y no haberle hecho una valoración adecuada. Entonces, sobre de eso quisiera que se hiciera un poquito más de discusión. A ver qué les parece. Adelante, Andrea. ¿Qué podrías concluir en esta parte de lo que es la directriz anticipada y cómo dirigirla hacia el familiar y hacia el paciente? ¿Cuál podría ser tu conclusión en esa parte? Pues ya al haber hecho la valoración con el enfoque geriátrico, por ejemplo, con médicos que no son geriatras, pues tener en cuenta, ¿no? Considerar, explicarle al paciente o al familiar que tomando en cuenta la comorbilidad, la fragilidad y la funcionalidad, a lo que concluimos. El paciente es un paciente que amerita todos los cuidados intensivos, entonces decirle al familiar, ¿sabe qué? Su paciente, de acuerdo al estado clínico en el que se encuentra, es candidato a recibir todo el tratamiento, todos los tratamientos invasivos, intensivos para su tratamiento, ¿no? Entonces, preguntarle qué considera, qué opina. Asimismo, también comentarle, ¿no? Si el paciente tiene una dependencia moderada, severa y es frágil, bueno, pues explicarle que por más que podamos ofrecer, bueno, que tengamos la infraestructura y todos los recursos humanos para atenderlo y darle esa atención, el paciente es únicamente candidato a tratarle los síntomas, ¿no? Un paciente candidato a cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, porque muchas veces también nos enfrentamos a eso, ¿no? Que es que ¿por qué mi paciente no está en la terapia o por qué a mi paciente no le han hecho esto? Bueno, porque no va a recibir mayor beneficio, lo que hablábamos de los principios de proporcionalidad, es decir, que pues darle al paciente pues lo que requiere, no más. Entonces, tampoco es decir que no debe de recibirlo, simplemente explicarle el porqué de las cosas y tanto al paciente pues como al familiar para llevar a cabo esa toma de decisiones y que todos estén de acuerdo y que tengan el conocimiento del estado de salud del paciente y por qué se llevan a cabo esa toma de decisiones. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Aquí también algo muy importante, se ve lo de ofrecerle todo al paciente, pero también ver otro término que es el encarnizamiento terapéutico, que muchas veces pues al paciente se le quiere otorgar toda la atención, pero como ya lo mencionaba Andrea, pues muchas veces el beneficio no va a ser mucho mayor. Entonces, pues también incluir este término
de encarnizamiento terapéutico para discernir y evitar realizar procedimientos invasivos a los pacientes que no van a mejorar. ¿Hay alguna otra escala, aparte de las que se mencionaron en la evaluación inicial, para conocer el estado previo del paciente, que se pudieran aplicar al momento y que te darían un pronóstico sobre cuál va a ser el desenlace de los pacientes? Hablando de pacientes, obviamente estamos refiriéndonos a los pacientes graves que requieren ya de un apoyo intrahospitalario y un poquito más invasivo. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos los que quieren que se le haga todo lo que sea posible con tal de que no se muera, y están los que dicen, no, ya déjelo, él no quería, no, pues es que nadie lo cuida, no hay nadie disponible. Entonces, ¿qué escalas podríamos agregar aquí en la evaluación del paciente crítico que nos sirven de apoyo? El índice de Charlson, porque actualmente también tiene incluida la parte de COVID-19 si el paciente es... Adelante, que Dios no se oyó. Que podríamos utilizar el índice de Charlson de Sí. comorbilidad del paciente. Ajá. Ok, esa es una buena opción. ¿Alguna otra? Muchachos, ustedes que han estado en la terapia COVID. Pues la verdad es que no se utilizan muchas escalas en realidad, Doc. Es poco los médicos que hemos visto que realizan este tipo de valoraciones o de evaluaciones del paciente geriátrico. La verdad es que les dan un tratamiento como muy sui generis, muy general. Como muy estándar. Sí, muy estándar. En realidad. No deberíamos entonces de hacer una diferenciación, precisamente de eso se trata, tratar de como que unificar esta parte y cambiar la mentalidad, ¿no? El adulto mayor no es igual a un paciente joven, ¿verdad? Y no, por supuesto que no. No, claro que no. Pero, ajá. Adelante. No, a lo que voy es que sí, pues tratamos, al menos las veces que tuve la oportunidad de estar en COVID, pues con los doctores que no son geriatras, obviamente, que son la gran mayoría de los que atienden la población geriátrica, pues por lo menos empaparlos de los conceptos de funcionalidad, de fragilidad, de nutrición, de deterioro cognitivo, que pues al final de cuentas, como lo dice la doctora Laguna, son de lo que va a depender el resultado de ese paciente. Entonces, si son pacientes pues que ya están frágiles, que están sarcopénicos, que ya tienen alguna secuela neurológica de un EBC o que previamente ya se conocen con alguna enfermedad neurodegenerativa, pues son los pacientes que a pesar de la terapéutica, pues no vamos a obtener un resultado pues óptimo. Igual como lo menciona Neftali, precisamente si nosotros aplicamos esta evaluación y hacemos esa categorización de los pacientes que mencionó la doctora Andrea, pues nos evitamos llegar a esas cosas, porque obviamente si nosotros tenemos pacientes que ya no son funcionales, que están frágiles, pues creo que de ninguna manera vamos a caer en medidas súper invasivas. Simplemente va a ser pues control del dolor, de los síntomas y sobre todo de respetar las decisiones que previamente se tomó por parte del paciente y por parte de los familiares. Por eso es tan importante, yo creo, esta plática para darle peso a los derechos y a los deseos de los pacientes. Está bien, muy bien. Bueno, vamos más o menos por ahí va la cosa para que aprendamos a tomar decisiones. Muchas veces el paciente mayor, cuando llega en estado crítico, ya no es capaz de expresarse, ¿verdad? Y que ustedes sepan qué porcentaje de la población elabora el documento legal manifestando sus deseos al final de la vida. Es mínimo, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición cultural de nosotros como mexicanos acerca de la muerte del familiar? Cuando él empieza a expresar sus deseos, ¿qué hacemos? Pues entramos en negación, o sea, no aceptamos. No queremos que nos diga, ¿no? No Sí. me digas eso, tú no te vas a morir. No, Sí. tú tranquilo, no, todo va a estar bien. ¿Verdad? Cuando
¿quién tiene más posibilidades de fallecer? ¿Un adulto mayor o una persona joven? Es el adulto mayor, ¿verdad? Pues Hace claro, un cualquier adulto evento mayor. de estrés, ¿verdad? Y Y yo, entonces, yo creo que también la responsabilidad. la O sea, como que responsabilidad. los familiares se sienten como responsables de, Ok. pues en determinado momento como de hacer valer o de ejecutar, digamos, esa directriz anticipada del paciente. E incluso, por ejemplo, en el ámbito médico, también lo llegué a observar, a pacientes que dicen, no, pues es que ya no, ya no quiero que me intuben, o ya está firmado por los familiares la negación de maniobras invasivas o de intubación, pero cuando se llega el momento de que el paciente ya tiene un deterioro pues, significativo, que está con una disnea y que pues francamente ya es un candidato, como lo mencionamos, a cuidados paliativos, o sea, el médico tampoco es tan fácil que se haga cargo de eso, por esa, como esa sensación de responsabilidad ante esas directrices anticipadas del paciente. Muchas veces el mismo médico es el que no lo acepta, ¿verdad? Porque quiere seguir luchando. Y hay también Así lo es. que yo mencionaba sobre la expectativa del médico. Porque hay el nihilismo terapéutico, que es el que niega todo porque dice esto no va a funcionar. Y está el encarnizamiento, el que, bueno, vamos a hacerle todo porque a mí no se me muere, ¿no? O sea, que se le muera al del siguiente turno, pero a mí no se me muere. Sí, o yo soy Así es. Superman y yo soy bien chipocles para manejar esto y no se me va a ir. Y entonces cambiamos, pues, una realidad del paciente, ¿sí? Y quizás pudiéramos generar, en el mejor de los casos, una estancia demasiado prolongada, con mucha inversión en tiempo, en emoción, en dinero, y quizá con más desgaste hacia el paciente, y bueno, no siempre el desenlace va a ser el mejor. Entonces, en relación a lo de la directriz anticipada, como país no tenemos en realidad la cultura para hacerlo. Y tampoco nos gusta que nos hablen el familiar sobre su muerte. Quizás si pudiéramos cambiar este paradigma para poder entender que la muerte es un proceso de vida, un proceso vital, y que pudiéramos ayudar al bien morir, ¿sí? A lo que le llamamos ortotanasia, atendiendo las necesidades de ese paciente y de esa familia en el momento final, respetando, ¿sí? Su integridad, su derecho de autonomía, ¿sí? No hacerle daño, no prolongarle la agonía, pero tampoco permitir que tenga dolor, que tenga angustia, que tenga ansiedad. Si hiciéramos todo en conjunto, pudiéramos hacer mejor las cosas, ¿verdad? Tomar mejores decisiones. Entonces, precisamente en ese sentido se trataba. Uno como médico tiene que aprender en que no puede salvar a todos, pero que sí podemos aliviar a la mayoría, aliviarle su dolor, aliviarle su ansiedad, aliviarle su miedo, porque luego también es mucho el miedo a la pérdida Angustia. del familiar y el miedo a morir de parte del paciente, porque muchos pacientes, aún en esos momentos y que ya tengan muchos años, muchos de ellos sufren de miedo. Entonces hay que participar activamente, hacer una buena evaluación y darle lo mejor que se pueda a nuestros pacientes. Siempre. Muy bien. No sé si alguien quisiera comentar algo. Vi que estaba el doctor Duarte, pero no sé si siga por aquí. Que él, igual que nosotros, atiende un montón de pacientes. No, ya se nos fue. No, aquí está. Doctor Duarte, ¿quiere comentar algo? O no sé quién usó el teléfono al doctor Duarte. No, doctor. Nada. Gracias. Ok. Gracias, doctor. Bueno, ¿algún otro comentario, Carlos? No, nada más. La conclusión es perfecta. En esta pues plática se da las bases para la toma razonada de decisiones y hacer nuestro criterio y juicio médico para no caer en lo que ya se platicó, futilidad terapéutica, ir hacia la ortonasia. Y nada más complementando lo que usted comenta, pues es la toma de decisiones, ¿no? La toma de decisiones le pesa mucho al cuidador o a la persona que le toca firmar el consentimiento. Es a lo mejor lo que pues muchos le tienen miedo, ¿no? De que pues por mi culpa se murió, ya no le quise hacer más, y por eso tenemos que ser muy claros con la información que se dé, tenemos que ser muy certeros acerca del buen pronóstico, mal pronóstico del paciente, ya
por per se el COVID pues nos da un pronóstico ya en hospitalización y que requiera ventilación mecánica, sabemos que es un muy mal pronóstico, pero pues aparte es un paciente con datos de severidad y tiene fragilidad, ya tenía una dependencia funcional, pues hacerlos muy conscientes desde el ingreso del estado de gravedad del paciente y los probables o muy probables eventos adversos que van a ocurrir, incluyendo el fallecimiento, porque también luego a nosotros nos cuesta mencionar esta palabra o mencionar que va a fallecer el paciente, tiene altas probabilidades de fallecimiento en el internamiento, ¿no? Entonces ser claros porque luego también ahí andamos, un turno dice, ay, pues va Por las bien, ramas. y pues ya con eso se quedan. Entonces hay que estar en la misma sintonía, paciente muy frágil o paciente frágil que esté intubado o que no esté intubado, pero tenga datos de severidad y que aparte tenga una dependencia total a las actividades, tenga una disminución en su funcionalidad, hay que ser muy claros de que el pronóstico es muy malo, ¿no? Ya si afortunadamente evoluciona de forma favorable, pues qué bueno, pero pues no podemos andar dándole esas esperanzas porque luego se quedan con esos pequeños informes o con esas palabras que llegamos a dar, se les da toda la explicación y se quedan con, hay una probabilidad de que sobreviva, ¿no? Y ya se quedan con esa parte de que pues, el doctor me dijo que muy probablemente puede sobrevivir. Entonces, pues ser muy claros, no ser fatalistas como tal, pero ser claros con la información. Yo creo que es lo que nos va a regir a nosotros, ser claros. Bueno, muy bien. Claro. Listo, pues. Pues muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos los compañeros de otras áreas, de otras categorías y especialidades. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias. Tengan buen día. Gracias. Gracias, Hasta Buen luego. día a todos. Muchas gracias. Gracias.